tus ojos, te busco en oración. En tu palabra encuentro la dirección. Yo preciso de ti.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día para cada uno de los que están presentes en este fuerte abrazo. Dios pueda bendecir sus vidas hoy y siempre. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Estamos conectados hoy, lunes 14 de junio. 14 de junio. Realmente el tiempo se está pasando rápido y lo más importante es que estamos caminando con Jesús a través de su palabra, a través de la Biblia. Estamos yendo hacia la patria celestial con su ayuda, también con su poder, su gracia, ¿no? Su gracia. Un saludo para todos los que están dejando sus comentarios. Bienvenidos a ustedes también. Gracias por dejar sus saludos, por dejar dónde nos están mirando. Paul Ledesma nos mira desde Huamachuco, Ruby Reategui ya desde Tarapoto, Elda Torres desde Argentina, Rosy Oscanoa, Hugo Malca, Dan Josué, Barreto, Eto. Qué bueno, qué bendición realmente ustedes estén aquí con nosotros. Vamos a orar por ti, Dan. Está dejando tu pedido aquí. Gracias por hacer una labor importante allí como docente, ¿verdad? Donde trabajas. El Señor te cuide. Eto Vargas, Sofía Torres, Caro Mateo, Víctor Guardia, Elsa Kuzma, Soledad Borges, Flor de Lis de la Cruz también, Rebeca Mulay, Maura Leca, Nelly Ochoa, Elena Mondragón, Verónica García, Alicia Vargas, también varios aquí, Edith Torres, Tume María, querida María del Pilar, bendiciones María desde Miami mirándonos, Los Ángeles, Hermosa, Isabel Gutiérrez, Elvis Vargas, un saludo para ti, mi querido Elvis, Carmen Quiñones, Dalis Farcón desde Panamá, qué lindo Dali, nos estés acompañando desde Panamá, hermoso país de Centroamérica. Doris Lara, Erika Tejada, mi esposa, Aide Puente también mirándonos allí. Un saludo, querida audiencia, queridos hermanos, bendiciones, gracias por separar este tiempo especial. No olviden de compartir, por favor, el video, este estudio, y gracias a los que ya lo hicieron. Gracias a todos los que compartieron. Y quiero invitarte que tengas lista también, ¿ya? Por favor, allí, siéntate para leer la palabra de Dios y tu lección de escuela sabática, guía de estudio, ¿sí? Vamos a estudiar el tema El pacto y el sacrificio. Es el título del estudio. Toda esta semana estamos estudiando acerca de la fe, la salvación por la fe, incluido en el pacto, pacto de... Vamos a orar para iniciar el estudio. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias porque nos has permitido levantarnos un día más. Qué bueno eres, Señor. Tu misericordia es para siempre, y así lo asegura tu palabra. Señor, queremos que tú puedas iluminar nuestra mente en el estudio de hoy. Queremos que tú nos hagas entender que sin la fe en ti, solo en ti, nosotros estamos perdidos. Si no dependemos de ti, 100%, no importa lo que hagamos, estaremos destituidos de la gloria de Dios. Gracias, por lo tanto, por hacer todo lo posible para que nosotros podamos llegar a adquirir la salvación. Gracias por eso. Nos entregamos en tus manos, Señor. Ilumina nuestra mente, hoy y siempre. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Bienvenidos una vez más a los que acaban de ingresar mientras estábamos orando. Gracias por estar aquí en Lecciones que Transforman. Vamos a abrir la Biblia. No olvide, por favor, de dejar su comentario, de darle un like ahí, gusta, y compartir también con todas las personas que usted crea que le puede servir el estudio de la Biblia. Creo que a todos nos puede servir. Queridos amigos,
Le recomiendo en este momento que tenga listo su cartuchera allí con su lapicero, su resaltador, ¿ya? Su lección esté lista allí para ser anotada. Vamos a responder las preguntas también de la lección de escuela sabática y vamos a leer la Biblia. ¿Sí? Por eso estas tres herramientas básicas, y si usted tiene también un cuaderno por allí como yo tengo acá para hacer las anotaciones, sería de mucho beneficio. Entonces, ¿estamos listos? El tema de hoy, la lección de escuela sabática, es el pacto y el sacrificio. Pacto y el sacrificio. Queridos amigos, yo debo empezar diciendo que sin Jesús eh, estaríamos perdidos. Sin lo que hizo Jesús en la cruz, al resucitar, estaríamos perdidos. Solamente Jesús podía o podría habernos salvado. No importa lo que nosotros hayamos hecho o hagamos, nada podría darnos la salvación sin Jesús. Absolutamente. Yo quiero leer algunos textos bíblicos para fundamentar el estudio de hoy en base a lo que acabo de decirles. Proverbios capítulo 20. Vamos a Proverbios, por favor. Proverbios, primer texto bíblico que vamos a leer. Proverbios capítulo 20, versículo 9. Si usted se ha dado cuenta, hay textos bíblicos que yo menciono que no están en la lección, pero que tienen mucha relación. Por eso yo le invito a que pueda anotar estos textos que no están en la lección, allí en su lección, en su Biblia o en su cuaderno. Anote esto porque esto va a fortalecer su estudio, ¿sí? Y va a afianzar su conocimiento, va a ampliarlo también. Proverbios capítulo 20. Vamos a leer el versículo 9. ¿Qué es lo que voy a afianzar en la mente de cada uno de ustedes y en la mía con estos versículos que vamos a leer? De que sin Cristo estaríamos perdidos. El ser humano solo no puede hacer nada para salvarse. Proverbios capítulo 20, versículo 9. Proverbios capítulo 9, versículo capítulo 20, versículo 9. Un saludo para todos los que acaban de ingresar. Gracias por estar en Lecciones que Transforman. Dios los bendiga. Recuerden comentar, darle un like y compartir este video. Proverbios capítulo 20, versículo 9. Dice, ¿quién puede decir, amigos, entre nosotros, los que estamos aquí reunidos y en todo el mundo, quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, corazón es mente, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Tremenda pregunta que hace aquí el sabio Salomón, el libro de Proverbios. ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, mi vida, y estoy libre de pecado? ¿Ah? Estoy limpio de mi pecado. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede levantar la mano en este momento para decir, yo no tengo pecado? Yo estoy limpio de pecado. ¿Quién lo puede hacer? La respuesta lógica es nadie. Nadie puede aseverar en este instante, en ningún momento, yo estoy limpio de pecado. Yo soy mejor que el otro. Nadie, amigo. Y le voy a responder con la Biblia, con los siguientes textos. Ahora, ¿por qué nadie puede decir que está limpio de pecado? ¿Por qué? Porque Jeremías capítulo 2, versículo 22. Vamos a Jeremías ahora. Anote estos textos, por favor. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Texto muy conocido que vamos a leer en Jeremías capítulo 2, versículo 22, pero que responde a la pregunta que hace Proverbios
capítulo 20, versículo 9, que leímos hace un momento. Proverbios 29 decía, ¿quién puede decir, yo estoy limpio de pecado? Mi mente está purificada. Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Qué tremendo, amigo. No podemos decir que estamos limpios de pecado porque no importa qué hagamos. Aquí Jeremías hace una figura de lavarse la vida con jabón con lejía, que son herramientas de limpieza, ¿sí? Lejía, una eh, de las sustancias más poderosas para limpiar. Pero dice, aunque uses eso, en el asunto espiritual eso no sirve de nada. Con relación al pecado, eso no sirve de nada. La lejía no puede limpiarnos del pecado. O sea, amigos, nada de lo que haga el ser humano puede limpiarle el pecado. Qué tremendo, amigos. Qué tremendo, ¿no? Pero alguien puede decir, pero portarnos bien, hacer obras buenas, ¿no nos limpia de pecado? No, amigos. La Biblia aclara muy bien que no importa cuán bueno seas, separado de Dios, nada puedes hacer. No te sirve de nada. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿Sí? ¿Está allí conmigo? Romanos capítulo 3, versículo 20. Por favor, hile los textos bíblicos. Hile el tema de hoy. Estamos fundamentando, estamos poniendo la base del tema de hoy, el pacto y el sacrificio. Estamos viendo que sin Jesús estaríamos perdidos. Nada de lo que hagamos solos puede librarnos del pecado, nos puede dar la salvación. Porque nosotros somos pecadores por naturaleza. Y fíjese lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3:20. Alguien puede decir, pero si yo me porto bien, puedo llegar a ser salvo. Si yo hago buenas obras, puedo llegar a ser salvo. No, mi hermano, no, mi amigo. Romanos 3:20 dice, porque las obras de la ley, o sea, portarte bien, hacer bien las cosas, ¿no? Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, será salvo delante de Dios, delante de Él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley simplemente te da a conocer el pecado, no te salva, te muestra tu pecado, te acusa de pecado, ¿ya? Te condena la ley. Porque cuando tú revisas la ley, cuando hablo de ley, no solo estoy hablando de los 10 mandamientos, ¿sí? Estoy hablando de toda la Biblia. Cuando tú revisas la Biblia, ¿sí? Te das cuenta de que la palabra de Dios te hace ver, la ley de Dios te hace ver que estás en una condición degradante y que necesitas salvación. Y entonces ella te lleva hacia Cristo. ¿Quién es el que te va a salvar? ¿Sí? Entonces, las obras de la ley, y ahora sí hablando específicamente de los 10 mandamientos, las obras de la ley no te salvan, no te justifican. Ahora vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2, 16. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Y para los que acaban de ingresar al estudio de hoy, ya estamos leyendo como 4 textos bíblicos. Hemos comenzado con Proverbios capítulo 20, versículo 9.
Luego hemos ido a Jeremías capítulo 2, versículo 22. Hemos leído Romanos capítulo 3, versículo 20. Y ahora estamos leyendo Gálatas capítulo 2, versículo 16. Todos estos versículos están diciendo que solos estamos perdidos. No podemos hacer nada para salvarnos. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre, ser humano, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos justifica? ¿Qué es lo que nos salva? La fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amigos, ¿hay algo más claro para mostrarnos esta gran verdad de que sin Cristo, sin la fe en Jesús, estamos perdidos? Este texto es más claro que todos. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice, por las obras de la ley nadie será justificado. Amigos, ¿y por qué las obras que hagamos, no importa cuán bonitas y buenas sean, no podemos, no pueden justificarnos? ¿Por qué nuestra justicia, la justicia humana, no puede justificar ni salvarlo al hombre? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Vamos a Isaías. Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías capítulo 64, versículo 6. Mira lo que dice Isaías capítulo 64, versículo 6. Gracias por acompañarme en Lecciones que Transforman. Gracias por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Estamos estudiando el tema titulado El pacto y el sacrificio. Lo que estamos haciendo primero es poner la base del estudio, viendo que la Biblia nos enseña de que sin Cristo nada podemos hacer, que nuestras obras humanas no nos pueden salvar, no alcanza, no alcanza. ¿Y por qué no alcanza nuestras obras buenas? ¿Por qué? Isaías capítulo 64, versículo 6 dice, Isaías 64, 6, pues todos nosotros somos como cosa impura. Todos nosotros somos como cosa impura. Todas nuestras justicias tienen que ver con cosas buenas que hagamos, obras buenas que hagamos. Todas ellas son como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Fíjense, amigos, fíjense, nuestras obras, nuestras cosas buenas, no importa cuánto esfuerzo pongamos, dice, llegarán a ser como trapo de inmundicia. Todo está contaminado. Por eso Jeremías 2:22 decía que aunque nos lavemos con agua y jabón, nuestro pecado estará allí. Aunque hagamos cosas buenas, separados de Cristo, estamos perdidos. Amigos, por eso entonces entendemos que tuvo que intervenir Jesucristo. Por eso ahora entendemos por qué Jesús vino a esta tierra. ¿Por qué Dios tuvo que dejar el cielo, venir a esta tierra? Ahora entendemos por qué Pedro, vamos a leer ahora, Primera de Pedro, primer texto que aparece en la lección de escuela sabática de hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Busque por favor Primera de Pedro. Primera de Pedro está casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Fíjese lo que dice Pedro. Ahora vamos a entender por qué Pedro habla de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19.
Gracias por reaccionar aquí, amigos. Un amén, ¿no? Un así es. Gracias. Me alegra eso, porque eso me hace entender de que usted está comprendiendo el mensaje. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19 dice, pues ya sabéis, claro, ya sabéis, porque acabamos de leer varios textos bíblicos. ¿Qué sabemos? Que fuimos rescatados de nuestra manera de vivir, de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué significa vana? Una vida sin sentido. Una vida sin sentido. ¿Por qué sin sentido? Porque separados de Cristo nuestra vida no tiene sentido. No importa lo que hagamos, no tiene sentido, no tiene rumbo, no tiene dirección, estamos perdidos. Por eso Pedro dice, nuestra vana manera de vivir es una vida sin Cristo. De esa vida sin sentido hemos sido rescatados, dice Pedro. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, o sea, no con oro o plata. El versículo 19 nos dice con qué fuimos rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué lindo. Aquí Pedro está usando, amigos, una imagen. Pedro tiene en mente la imagen de un esclavo que está condenado a morir como esclavo, pero que de pronto viene un familiar suyo que tiene el dinero necesario para pagar su rescate. Él no podría pagar su rescate solo, ese esclavo, porque no tiene absolutamente nada. No tiene la capacidad de hacerlo porque no tiene dinero y no tiene el monto grandísimo de dinero para pagarlo. Esa es la imagen que tiene Pedro en mente cuando habla esto. Fueron ustedes rescatados. Viene un familiar de él o alguien que lo ama mucho y paga el rescate, paga el precio de la esclavitud y lo saca de la esclavitud. Esa persona es libre, por fin, porque alguien pagó su rescate. En lo espiritual, amigos, Pedro viene también y muestra a Cristo y dice, así también nosotros, esclavos del pecado, imposibles de liberarnos de esta esclavitud, viene alguien que nos ama, Cristo, y paga el rescate. El pecado no se paga con oro ni plata. El pecado se paga con una vida pura y santa. Pero ¿quién puede hacerlo? ¿Quién puede hacerlo? ¿Hay algún ser humano? Proverbios, capítulo 20, versículo 9 dice que no hay nadie que pueda decir, yo estoy limpio de pecado y puedo pagar el precio de otro pecador para que se salve. Nadie puede, nadie. ¿Ya? Ni siquiera un ángel, porque los ángeles también pueden caer en pecado. ¿Sí? Ya se nos demostró con Lucifer y la tercera parte de ángeles. Así que ellos tampoco, como criaturas, pueden pagar el precio del pecado. No lo pueden hacer. Su vida no da. Ni todos los millares de ángeles juntos pueden pagar el precio del pecado de un ser humano para rescatarlo. No hay. Entonces, solo Dios podría hacerlo. Dios. Pero ¿cómo se paga el pecado? Estamos estudiando ya, la semana pasada hemos estudiado, que la paga del pecado es la muerte, pero ¿la muerte de quién? De Dios. Pero Dios como Dios no puede morir. Dios es inmortal. Entonces
Dios para lograr ese objetivo, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, si solo Dios puede lograr librarnos del pecado con su muerte, entonces tiene que hacerse ser humano. Por eso Juan capítulo 1 nos habla de que el verbo se hizo carne. Y el verbo es Dios. Se puede leer eso. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 y versículo 14. El verbo, que es Dios, se hizo carne y vino a habitar en este mundo. Y ese verbo, amigo, que es Dios, en la Biblia se lo llama Emanuel, Dios con nosotros. Vino a habitar con nosotros. Emanuel. Se lo llama Jesús, Salvador del mundo. A ese Dios hecho hombre. Él era el único que podría salvarnos. Por eso, Dios, sabiendo que nadie más puede salvar a la humanidad de su pecado, de la esclavitud, de la muerte eterna, Él dejó el trono. Dejó su trono, la adoración de los ángeles en el cielo, y su grandeza para venirse a ser siervo en esta tierra. Por eso Él fue crucificado en la cruz. Dios, como hombre, fue crucificado en la cruz. Y esa sangre que derramó pagó el precio. Amén. Gloria a Dios por ese sacrificio grandioso que Jesús hizo. Y la semana pasada estudiamos que ese sacrificio Él lo hizo voluntariamente, por amor a nosotros. Nadie lo obligó. Nadie. Él pudo habernos abandonado. Él pudo habernos dejado a la deriva. Que nosotros hemos buscado el pecado. Nosotros mismos nos hemos metido en el pecado. Pero Jesús, Dios, que nos ama tanto, no podía hacer eso. Entonces Él voluntariamente se ofreció en sacrificio, ¿sí?, para pagar el precio de nuestro pecado. Dígame si eso no es grandioso, amigo. Dígame si no es grandioso. Ese es el sacrificio que pudo hacer real el pacto, esa unión entre Dios y el hombre. Ese fue el sacrificio que se realizó para que el pacto se haga efectivo. Porque nosotros transgredimos la ley, rompimos el pacto. ¿Y cómo era la única manera de unirnos otra vez con Dios? A través de un sacrificio, a través de un precio, pago de un precio. Será muerte de Dios. Dios tuvo que hacerse hombre, hombre para venir a morir por nosotros. ¿Está bien? Así es, amigos. Ahora, hay varios textos bíblicos que nos hablan de esto. Y vamos a leer, por favor. Y eso va a responder la segunda pregunta que aparece en la lección de escuela sabática. ¿Sí? Si tiene una lección de escuela sabática, va a encontrar una segunda pregunta. Por eso vamos a leer estos textos. Vamos, por favor, a Romanos, primer texto, Romanos, capítulo 3. Perdón, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Amigos, con todo cariño quiero decir a algunos que piensan que nosotros somos salvos a través de las obras y la fe. Pues amigos, la Biblia no nos enseña eso. Acabamos de leer los textos bíblicos. ¿Ya? Usted no siga pensando que la salvación es por obras y por fe. No, no es. No hay una pizca de obra buena del ser humano que pueda ayudar en la salvación. Por lo tanto, la salvación no es por obras y por fe, juntas. No, por favor, no. Porque la Biblia no enseña eso. Eso es un invento humano.
Usted no puede hacer absolutamente nada para salvar. La salvación es 100% por fe. 100% es el mérito de Jesús. No hay ningún mérito en nosotros cuando lleguemos a ser salvos. Nadie puede decir, yo también hice mi parte. Absolutamente nada, amigo. Nada. Y entonces, ¿por qué tenemos que obrar? ¿Por qué tenemos que obrar? ¿Por qué tenemos que portarnos bien? Porque te portas bien y has sido salvado por la fe. Las obras son consecuencia. Las obras son resultado de una salvación por fe. Jesús no te salva para que tú vivas en pecado. Jesús no te salva para que tú continúes revolcándote en la inmundicia del pecado. Dios te salva por la fe, con su propia fuerza, 100%, sin que tú hagas nada. Él te saca del hoyo del pecado, ¿sí? De la inmundicia del pecado, te limpia, te purifica para que vivas una vida pura, santa, no para que estés volviendo al pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso esa vida pura y santa que Dios te dio, esa es la obediencia. Pero Él te salvó 100%. Es su mérito, su mérito. ¿Está bien? Vamos, por favor, a leer Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Por eso Dios vino aquí a esta tierra hecho hombre a pagar el precio. La paga era muerte. Dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Cristo Jesús. ¿En quién tenemos vida eterna? Solamente Cristo Jesús. Y esa es una dádiva, es un don. Es un don, algo que nosotros no merecemos, no merecíamos, pero se nos dio. Ahí por eso digo que la salvación es netamente en Cristo Jesús. 100% en Cristo. Nosotros solamente 100% merecíamos muerte. Porque amigos, si podríamos haber hecho algo para salvarnos, Cristo no hubiese venido a esta tierra. Pero porque no podíamos hacer nada, ya leímos textos al inicio, absolutamente nada, Jesús vino aquí a morir, a salvarnos. Otro texto bíblico, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y luego el 13. ¿Ya? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y luego leemos el 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, 13. Leo el versículo 11. Primera de Juan 5, 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Tremendo, amigo. Dígame, ¿hay algo más claro para enseñarnos de que nosotros no tenemos vida en sí? La vida eterna no está en nosotros, la salvación no está en nuestras manos, está en las manos de Cristo Jesús. Por eso dice aquí, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por eso, el que cree en Jesús será salvo, el que no cree en Él estará perdido, será condenado. El versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Y por qué tenemos vida eterna? Porque creemos en Jesús. Y para que creáis en el nombre del Hijo. Entonces la salvación viene
Amigos, de Jesús. Solo Jesús nos puede salvar, porque la vida eterna está en Él. Está en Él. Está en Él. Otro texto bíblico, Efesios capítulo 2, versículo 18. Añada otro texto acá en la lección. No está aquí en la lección, pero lo añado yo. Efesios capítulo 2, versículo 18. Efesios 2, 18. ¿Qué es lo que dice? Efesios capítulo 2, versículo 18. Efesios capítulo 2, versículo 18. Mire lo que dice. Efesios 2, 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién tenemos acceso al trono de Dios? ¿Por medio de quién tenemos acceso a la salvación? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Y otro texto más para complementar. Capítulo 3 de Efesios. Ahí nomás. Efesios capítulo 3, versículo 12. Mire, Efesios capítulo 3, versículo 12. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso. Estoy leyendo Efesios capítulo 3, versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Jesucristo. Amigos, nosotros tenemos acceso al Padre, acceso al trono de Dios, acceso a la gloria de Dios, acceso a la salvación por medio de la fe en Jesús. Todo el que creyere en Jesús será salvo. Todo el que confíe en Él, entregue su vida a Él, viva al lado de Él en una relación de comunión con Él, llegará a ser salvo. Todo aquel que conozca a Jesús será salvo. Y hay cantidad de textos bíblicos más que nos demuestran esta gran verdad. Así que no importa cuántas obras buenas hagas, pero si no crees en Jesús, y creer en Jesús no solo es decir yo creo en Jesús de la boca para afuera. No olvides que Dios dijo, este pueblo de boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amigos, nuestro corazón tiene que estar conectado con Jesús. Y eso pasa solamente a través de una comunión íntima con Él, a través del estudio de la Biblia, a través de la oración. Si hacemos eso todos los días, conectados, buscando a Dios en primer lugar, como dice Mateo capítulo 6, versículo 33, busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás será añadido. ¿Qué es la añadidura? La salvación. Busquemos a Dios porque Él nos dará la salvación. Busquemos a Dios todos los días, conectémonos con Él todos los días. Solamente, amigos, Dios entonces puede salvarnos. Solamente Él podría habernos salvado. Nadie más puede hacerlo. Separados de Él, nada podemos hacer. ¿Se comprendió, amigos, hermanos? Que Dios pueda bendecirnos y ayudarnos, hoy y siempre, a caminar con Jesús. Caminemos con Él. Tengamos una comunión íntima. Por eso yo pregunto, ¿cómo está tu comunión? Querido amigo, ¿cómo está tu comunión? ¿Estás teniendo una comunión íntima con Él? ¿Estás estudiando la Biblia como debes hacerlo? ¿Estás orando como debes hacer? Sí, lo estoy haciendo, pero tienes que orar más de lo que estás orando. Tienes que estudiar más de lo que estás estudiando. Tienes que hacerlo. Si no hacemos eso, si no caminamos con Dios, no vamos a conocerlo. Y si no conocemos a Dios, no vamos a confiar en Él.
Si no confiamos, no creemos en Él, estamos perdidos. Estamos perdidos. Yo puedo aparentar todo lo que quiera. Usted puede aparentar todo lo bueno que quiera. Delante de la gente usted puede ser bueno, buen ciudadano, buen padre, buen hijo, buen trabajador, buen ser humano. Pero si usted no está conectado con Dios, de nada va a servir esa apariencia, absolutamente. Por eso yo le invito a usted que pueda mantenerse en comunión con Dios. Y si tiene que ponerse a cuenta con Dios, hágalo hoy, amigo, hoy. Porque no podemos seguir a Dios de lejos. No podemos caminar con Jesús de lejos. Porque si usted camina con Dios de lejos, en cualquier momento usted lo va a negar, lo va a negar. No podemos ser como Pedro, que negó a su maestro, negó a Jesús por caminar de lejos. La Biblia dice que de lejos seguía a Jesús mientras era llevado al sacrificio. Y unos minutos después lo estaba negando a su maestro después de haber dicho: nunca te voy a negar, Señor, nunca, yo te voy a seguir hasta donde vayas. Lo negó. ¿Por qué? Caminó de... Porque cuando Jesús le decía a Pedro y a los demás: oren aquí, oren, yo me voy a orar para allá, Pedro y los demás se durmieron, se dormían, porque sus oraciones solamente eran oraciones de apariencia, oraciones repetitivas. No tenían una vida de oración sincera, real. Por eso, amigos, si nosotros solamente estamos limitando nuestra vida espiritual para un momentito, esa no es una vida de comunión. Nuestra vida de comunión con Dios tiene que ser una vida constante, todos los días, a cada instante, 24 horas. Por eso Pablo dice: oren sin parar, hablen con Dios sin parar, hagan de Dios esencia de vida. No se separen de Él en ningún instante, en ningún momento. Hablen con Dios cuando cocinen, hablen con Dios cuando trabajen, hablen con Dios cuando estén haciendo cualquier cosa. Manténganse en comunión con Dios. Y orar sin parar, sin cesar, es estar pensando siempre en Jesús. Es estar conectados siempre con Jesús. Es estar dirigiendo nuestros pensamientos siempre a Jesús. Cada instante, cada momento. Y eso solamente sucederá, amigo. Estaremos pensando siempre en Jesús cuando nuestra mente siempre está en su palabra. Cuando todos los días separemos tiempo real y de calidad para leer la Biblia. Porque si usted separa tiempo para mirar televisión, si usted separa tiempo para estar en la internet, si usted separa tiempo para estar aquí y allá en las cosas terrenales, su mente estará conectada con lo terrenal. Sí, amigos, es verdad que nosotros vivimos en este mundo y no podemos separarnos de este mundo, pero no podemos priorizar este mundo antes que a Dios. No, amigos. Por favor, no. Sepárate de este mundo para conectarte. Arma una isla con Dios, un pedazo de cielo con Dios. Comunión. Dedícale tiempo de calidad a Dios. Y tu mente se fijará en las cosas espirituales, en las cosas celestiales. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3, Pablo dice a todos nosotros, los que hemos nacido en Cristo, debemos pensar, fijar nuestra mirada, nuestros pensamientos en las cosas celestiales, no en las cosas terrenales.
¿Es importante el trabajo? Claro que es importante. ¿Es importante el dinero? Es importante. ¿Son importantes los estudios? Son importantes. Pero eso, amigo, no nos va a salvar. No nos van a salvar. En eso no consiste la salvación. Por lo tanto, yo no puedo entregar mi vida a esas cosas. Claro que tengo que trabajar para tener dinero, mantener a mi familia, pero eso no me puede matar. Eso no me puede estar allí envolviendo. Lo digo no me puede matar es porque no puedo trabajar hasta enfermarme, hasta debilitar mi mente. Si voy a debilitar mi mente y voy a gastarme todo, que sea en las cosas espirituales. Sí, amigos. La predicación va a cansar. El estudio de la Biblia va a cansar. Va a cansar porque usted va a estar leyendo. Sus ojos se van a cansar. Su mente se va a cansar. Pero vamos a encontrar fortaleza en Jesús. Fortaleza en Jesús. Maravilloso. Cuidado con confundir, por favor, las cosas. Cuando yo digo que debemos gastarnos en las cosas espirituales, siempre en el contexto de cuidar también nuestro cuerpo, nuestra alimentación, tomando en cuenta los 8 remedios naturales que nosotros conocemos mucho en el mundo. Eso. Hagamos las cosas bien. Conectémonos con Dios a cada instante, a cada momento. Por favor, ¿está bien? Vamos a hacer eso. Oremos, querido Señor, gracias por tu palabra y gracias por ayudarnos a entender que sin ti nada somos. Que dentro del pacto tenía que haber un sacrificio del Dios mismo para poder ser rescatados de la esclavitud del mundo. Y ahora, Señor, tú quieres que nos mantengamos conectados con Cristo. Que solamente eso nos ayudará a mantener nuestra salvación hasta el final. Gracias, Señor, porque has hecho ese sacrificio por nosotros. Gracias, Señor, por haberte entregado en la cruz por nosotros. Gracias. Bendice a todos mis amigos y hermanos. Y, Señor, ilumina nuestra mente cada día al estudiar tu palabra para poder hacer bien las cosas. Eso queremos. En el nombre de Jesús te pedimos. Oramos. Amén. Amén, Señor. Amigos y hermanos, hemos llegado al final del estudio. Hoy es lunes 14 de junio. Y el tema que hemos estudiado es el pacto del sacrificio. Espero que haya quedado claro el estudio de hoy. Dios te bendiga. Nos vemos mañana para continuar estudiando la Biblia. Fuerte abrazo, que tengas un excelente primer día de trabajo. La mayoría de lugares, el lunes es el primer día de trabajo, no de la semana, ¿no? Ayer fue el primer día de la semana, pero de trabajo es el lunes. Sea excelente para ti. Fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Comparte esta transmisión. Déjame tu comentario y déjame un like también, un me gusta si es que compartiste el mensaje. Hasta luego.